Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 364, blanco y negro, rojo y azul. Y ahora, como por arte de magia, de la boca de León 3 salió la cantidad que Ariadne había mencionado. Hagámoslo en 35%. Alfonso tragó saliva. León 3 examinó la expresión de su hijo con ojos sonrientes. El rey había propuesto deliberadamente un impuesto tan alto que los comerciantes difícilmente lo aceptarían. Quería averiguar hasta qué punto su hijo estaba involucrado con la clase mercantil. Si se trataba de una transacción única, el príncipe Alfonso no podría aceptar la propuesta del rey. Como una especie de testaferro, no tendría autoridad y necesitaría pasar por el proceso de transmitir la cantidad, obtener la aprobación y luego regresar. Por otro lado, si el proceso de la clase mercantil respaldando al príncipe Alfonso estaba bastante avanzado, su hijo podría aceptar la propuesta del rey de inmediato. Porque tenía la autoridad para tomar la decisión final. León 3 esperó tranquilamente la reacción de su hijo. Estaba seguro de que Alfonso no aceptaría la propuesta. Su hijo había regresado al país hacía poco después de deambular por el extranjero, y para ser sincero, no parecía tener mucho talento para la intriga. Era imposible que hubiera podido establecer una base de apoyo tan sólida en tan poco tiempo. Ser justo y mantener la rectitud, en opinión de León 3, no era una característica útil para gobernar, aparte de parecer impresionante. León 3 sonrió e intentó deshacerse de su hijo. Sí, tómate un poco más de tiempo para pensar. No. Así que se sorprendió bastante cuando Alfonso interrumpió con un tono firme. ¿Qué dijiste? Alfonso respondió con firmeza y sin vacilar. 35%, lo aceptaré. León 3 dudó de sus oídos. Esto fue como un ataque sorpresa. La expresión del viejo zorro, que era extremadamente astuto, se resquebrajó. Alfonso preguntó con calma. ¿Hay algún problema? León 3 estuvo a punto de preguntarle a Alfonso si realmente era posible aceptar esa tasa impositiva, pero se detuvo. Era un intercambio de preguntas y respuestas sin sentido. ¿Alfonso ya ha consolidado su base de apoyo tan firmemente? La mente de León 3 comenzó a dar vueltas. Originalmente no tenía intención de conceder la petición de Alfonso. El dinero que venía de la ciudad libre de Unisola era una suma considerable, pero no lo suficiente como para cambiar el rumbo. Si consideraba cuánto se enojarían los grandes señores y cuánto dolor de cabeza le causaría si lo concedía, no era un negocio rentable en absoluto. Ese tipo se atreve. La mano de León 3 tembló. Pero de repente se le ocurrió una solución perfecta. Incluso decir que se le ocurrió era poco. Era un paso demasiado obvio. Si se añadía una jugada más a la propuesta de Alfonso, se obtenía una combinación perfecta. ¿Problema? ¡Qué tontería! León 3 rápidamente recuperó la compostura y sonrió amablemente. Si el 35% también es bueno, la aspiración de los comerciantes por la libertad es grande. Alfonso, con una expresión dócil, no cedió ni una palabra a su padre. Aspiración por la libertad. Es una manifestación de lealtad, el deseo de ser leal directamente a su majestad el rey. Aunque le disgustaba mucho su forma de replicar con tanta claridad, el rey, que buscaba una oportunidad para usar una estratagema, se contuvo. Sí, lealtad. León 3 hizo una pausa, y el príncipe Alfonso esperó la decisión del rey en silencio, sin la menor agitación. Eso tampoco le agradó al rey. Pero no había otra opción. León 3 finalmente tuvo que conceder lo que Alfonso deseaba. La ciudad autónoma de Unisola, la declaró ciudad libre leal solo al rey. Su joven hijo, después de deambular por una tierra llena de palmeras y arena, regresó habiendo perdido todo su antiguo ser. No sabía obedecer ni ser considerado. No satisfacía a su padre. Los habitantes de Unisola, que son nuestro pueblo, no olvidarán esta gracia. Alfonso inclinó la cabeza. Esto también le revolvió el estómago como si fuera una declaración de rendición forzada y vacía. León 3 de repente comenzó a disgustarle todo de Alfonso. Le molestaba que hubiera declarado su matrimonio con la gran duquesa Lariesa sin su permiso,
y aún más le disgustaba que de repente declarara que no se casaría con la gran duquesa y que estaba saliendo con la condesa de Mare. La razón por la que León III no pudo decir nada al respecto fue puramente por lo que él mismo había hecho en el pasado. No le gustaba y había dudado en decirle que buscara una mujer de mejor familia, temiendo recibir una respuesta como «¿Cómo puedo atreverme si es la mujer que mi padre deseaba, pero no está a mi altura?» o un golpe sin beneficio real. Pero de repente también le molestó mucho haberlo pasado por alto en ese momento. Debería haber impedido esa declaración en ese momento. Que Alfonso declarara su matrimonio a su antojo y luego lo anulara para afirmar una relación era un acto de total desprecio hacia su padre. León III racionalizó sus propios sentimientos de esta manera, pero en realidad sentía una intensa envidia hacia su propio hijo. Le molestaba que fuera joven y apuesto, que fuera físicamente superior, y que hubiera conseguido a la mujer que él deseaba. Pero, ¿de qué sirve ser rey? León III era el rey y al mismo tiempo el padre de Alfonso, y esas dos posiciones conllevaban mucha autoridad. Que el pueblo de Unisola considere esta decisión una gracia, me complace. León III esbozó una sonrisa. Era una sonrisa muy vil. Y los grandes nobles no olvidarán este rencor. Que Unisola se convirtiera en una ciudad libre tendría muchas repercusiones en la región. Esto actuaría para debilitar el poder de los grandes señores. León III cambió de opinión y decidió aprovechar esta oportunidad para asestar un golpe a los señores feudales. Y decidió culpar al príncipe Alfonso. ¿Cómo se atreve a amenazar mi trono mientras yo sigo también? Inconscientemente golpeaba la mesa de ébano con las uñas, inquieto. Así no. El rey, sin opciones, comenzó a envidiar a quien no debía envidiar. El rumor de que el duque César había solicitado al rey que lo enviara como enviado especial a Trevero, y que el rey, a pesar de ello, había elegido al príncipe Alfonso como su enviado especial, se extendió por toda la capital. Esto podría haber levantado sospechas de que León III era un poco indiscreto, pero, en un caso raro para él, el rey tenía razón en esta ocasión. El rumor se originó por supuesto en la duquesa Rubina, quien, convencida de que César iría a Trevero, hizo un gran pedido de ropa para su hijo en la sastrería Collezione y no pudo guardar silencio. ¿Escuchaste eso? Que el duque César incluso suplicó que lo enviaran, pero el rey decidió enviar al príncipe Alfonso en su lugar. No hay nadie con oídos que no lo haya escuchado. Pero, ¿qué tan desesperado estaba para tomar una decisión así? Exacto, ¿será que su majestad el rey confía tanto en el príncipe Alfonso, tanto como para enviar a alguien que no quiere ir? Así es. Incluso está enviando al heredero al trono fuera del país de nuevo. Ahora es un general victorioso de la Guerra Santa, ¿quién se atrevería a tocar al príncipe Alfonso? Eso es cierto. La opinión general en la capital era que León III confiaba mucho en el príncipe Alfonso. En contraste, el duque César no gozaba de la misma confianza. Maldita sea. César apretó los dientes sin que nadie lo notara. Se dirigía al gran sagrado salón de Ercole para asistir a la gran misa mensual. La gente reunida en la plaza frente al gran salón parecía cuchichear al verlo, así que él mantuvo su postura más erguida sobre su caballo negro, Leopoldo, y levantó la cabeza hacia el cielo. La gran misa era un evento realmente problemático. Se celebraba una vez al mes, lo que la hacía bastante frecuente y era difícil faltar. Había considerado fingir una enfermedad para no asistir, pero no pudo hacerlo al pensar que la gente diría que un perro derrotado había huido con el rabo entre las patas si él no estaba presente. Así que, en lugar de evitar ser un perro derrotado, entró en la gran basílica con una expresión similar a la de un buey siendo arrastrado al matadero. Cuando apareció el hermoso caballo negro del duque Pisano, la multitud que llenaba la plaza se abrió a ambos lados, despejando el camino. El duque de Pisano era una persona a la que la gente debía ceder el paso, y su mal genio era bien conocido en la capital. César pensó que eran travesuras que había cometido en su juventud, pero los demás no lo consideraban simples travesuras, en parte porque era mejor apartarse rápidamente si no querían ser atropellados por un caballo. Sin embargo, la ola de gente que se abría como el mar rojo ante César se distorsionó de una manera ligeramente diferente. Parecía como si otra ola, en un ángulo de 45 grados, se hubiera insertado en el hermoso flujo de agua que se abría en un ángulo de 90 grados. Y para irritación de César, la cresta de esta segunda ola era más alta que la suya. ¿Quién demonios es ese bastardo? La cabeza de César giró bruscamente.
Parecía que alguien de alto rango entraba con él. Su curiosidad se disipó unos 2 o 3 segundos antes de que viera a la persona que entraba. El príncipe ha llegado. Había algo conmovedor en ese grito. Era muy probable que la persona que gritó sintiera admiración y lástima por la persona que veía. ¿Príncipe Alfonso? ¿El príncipe ha llegado? Nuestro príncipe, el próximo rey. Esa emoción se extendió por toda la multitud. Con gestos llenos de respeto y afecto completamente diferentes a cuando le cedieron el paso al duque César, los habitantes de la capital le abrieron espacio a su futuro monarca. Y la actitud del objeto de ese afecto era completamente diferente a la de César. El príncipe Alfonso, montado en un enorme caballo blanco tan grande como él, hizo contacto visual con cada uno de los ciudadanos que le cedían el paso y les expresó su gratitud. Alfonso, Alfonso. Príncipe, que viva muchos años. Esta escena causó a César una inefable amargura. Con una expresión distorsionada, se sentó en su caballo negro y miró fijamente a Alfonso. No tenía otra opción, ya que la multitud que se había apartado para dejarle paso a Alfonso le bloqueaba el camino. El oponente, que tenía un camino despejado y solo tenía que entrar directamente en la gran catedral, se dio cuenta de la presencia del duque César un poco tarde. El príncipe Alfonso, sentado en su caballo blanco, miró fijamente a su hermanastro, que presentaba un contraste asombroso entre el negro y el rojo, y luego condujo suavemente su caballo hacia él. César apretó los dientes aún más fuerte. Buscó una salida para evitar encontrarse con Alfonso, pero no había lugar para escapar. Mientras tanto, Alfonso pasó tranquilamente por el camino que otros le habían abierto y se detuvo frente a César. Duque de Pisano. Un título extremadamente seco, ni hermano ni un nombre. Hablemos un momento.